Hola. Soy Dalia. Bienvenido a Earthfinsternis. Corazón rojo. Aquí te esperan historias románticas llenas de amor, esperanza y emoción. Suscríbete al canal y sumérgete conmigo en el mundo del romance. Aquí tienes 100 millones. Divórciate de mí. Mi esposa Margarita me puso delante un acuerdo de divorcio. Su rostro, de una belleza deslumbrante, era tan frío como el hielo, sin el menor rastro de calidez. Me quedé atónito. No por el divorcio, sino porque había transmigrado a una novela. Y no a cualquier papel. Me había convertido en Isen, el patético y sumiso segundo protagonista masculino de esta historia de matrimonio por contrato. Según la trama original, se suponía que debía llorar y suplicar mientras me aferraba desesperadamente a la pierna de Margarita, negándome a soltarla. ¡Qué broma! Era una fría multimillonaria, directora ejecutiva, la mujer de ensueño intocable a la que innumerables hombres adoraban desde lejos. Sin mencionar la asignación mensual de 100.000 que me daba por ser su obediente y perdedor marido. ¿Quién no querría una vida así? Pero, por desgracia para ella, yo ya no la quería. 3 años de matrimonio por contrato. Marido y mujer solo de nombre. Porque Margarita siempre había estado enamorada de otro hombre, el protagonista masculino, Ezequiel. A su favor, al menos tenía la suficiente moral como para no engañarme. Pero yo lo sabía. La trama. Muy pronto Ezequiel regresaría al país. Y cuando eso sucediera, los dos unirían fuerzas para aplastarme a mí, el patético segundo protagonista masculino, hasta que lo perdiera todo y muriera miserablemente en las calles. Al diablo con ser un perdedor. Al diablo con ser un simp. Renuncio. Capítulo 1. 100 millones. Tomé el acuerdo de divorcio y toqué ligeramente el número con mi dedo. Margarita apretó un poco más su pluma estilográfica y un destello de disgusto cruzó sus ojos. No es suficiente, dijo fríamente, su voz tan gélida como su expresión. Isen, no seas codicioso. Durante los últimos 3 años has vivido completamente a costa mía. 100 millones es más que suficiente para que malgastes el resto de tu vida. Me reí. ¿En serio pensaba que reaccionaría como el Isen original? Rogándole que no se fuera como un simp sin esperanza. Suficiente. Por supuesto que es suficiente. Tomé la pluma y firmé mi nombre en la parte inferior con 2 trazos rápidos. Ethan Chan. La letra era nítida y segura, completamente diferente de los débiles garabatos sin carácter del dueño original de este cuerpo. ¿Cuándo llegará el dinero? Le devolví el acuerdo. Margarita se congeló. Toda la humillación y la burla que había preparado se le atascó en la garganta al instante. Por primera vez, una auténtica sorpresa apareció en sus hermosos ojos con forma de fénix. Me miró fijamente como si intentara encontrar el más mínimo rastro de disimulo, reticencia o dolor en mi rostro. Lástima para ella. No encontró ninguno. Mi expresión era tranquila. Si acaso, parecía ansioso. Mañana, la palabra salió a la fuerza entre dientes apretados, perdiendo todo el color de su rostro. Genial. Entonces me mudo hoy. Me levanté y me estiré perezosamente. Mis articulaciones crujieron agradablemente por todo mi cuerpo. Este cuerpo era realmente de primera categoría. 1,88 m, fruto de años de entrenamiento, con abdominales perfectos y una línea en V esculpida. Una pena que el Isen original hubiera sido un cobarde sin agallas. A partir de hoy, este cuerpo me pertenecía. Me di la vuelta y me alejé sin mirarla una vez que mi partida fue tan decisiva que sentí como si dejara atrás a un completo desconocido. Detrás de mí venía un sonido de raspado áspero. Ni siquiera necesité voltearme para saber lo que había pasado. La pluma estilográfica de Margarita había arañado profundamente el costoso escritorio de madera de peral. Maldita sea, eso se sintió bien. Y esto era solo el principio. De vuelta en mi habitación, no sentía el más mínimo apego a nada de allí. Ni siquiera me molesté en empacar una maleta. Una vez que tenías dinero, que no podías comprar. Simplemente hice una llamada telefónica. Cole. Soy yo. Isen Chan.
La persona al otro lado del teléfono guardó silencio durante 3 segundos completos antes de finalmente responder en un tono respetuoso pero confundido. Chan, joven amo. ¿Qué instrucciones tienes para mí, Ko? Oficialmente era mi asistente. En realidad, era un espía plantado por la familia Su para vigilarme. Pero más tarde en la historia original, Ezequiel lo incriminaría, casi enviándolo a prisión. El Isen original había pedido dinero prestado desesperadamente por todas partes para salvarse. Desde ese momento, Ko se convirtió en el único subordinado verdaderamente leal de Isen. Ahora lo estaba reclutando temprano. Tengo un trabajo para ti, dije directamente. Mañana tendré 100 millones en mi cuenta. USD 50 millones para comprar el terreno de la fábrica química abandonada en los suburbios del sur. Me da igual el precio que pagues. Los suburbios del sur, fábrica química. Ko sonaba completamente sorprendido. Joven maestro Chan, ese lugar es remoto, contaminado y completamente inútil. ¿Por qué comprarlo? Por supuesto que estaba sorprendido. Porque en medio mes el gobierno anunciaría planes para un nuevo parque industrial de alta tecnología, justo en ese terreno. Su valor se dispararía 100 veces de la noche a la mañana. Solo cómpralo. Deja de hacer preguntas, dije con pereza. Yo sé el dinero restante para encontrarme un lugar donde vivir. Un lugar tranquilo con una cocina enorme. Luego contrátame 8 chefs, un maestro para cada una de las principales cocinas regionales. También consígueme un cervecero. Alguien que sepa hacer vino amarillo baijiu y vino de arroz. Hice una pausa antes de agregar, y tráeme también un Golden Retriever. Silencio. Silencio absoluto. Prácticamente podía imaginar la expresión de Ko en ese momento, como un anciano mirando su teléfono en el metro con total confusión. Comprar terrenos inútiles. Contratar 8 chefs. Elaborar alcohol. Criar un perro. Ni siquiera los playboys ricos solían ser tan extravagantes. Joven maestro Chan, tú y señora, preguntó Ko con cautela. Estamos divorciados. Colgué el teléfono sintiéndome renovada. A partir de mañana, iba a vivir la vida de ensueño más despreocupada. Capítulo 2. La notificación del banco llegó a la mañana siguiente, incluso más puntual que un despertador. Su cuenta terminada en XXXX ha recibido 100,000,000,000. Miré la interminable cadena de ceros y me sentí completamente renovada. Cole trabajó rápido. Al mediodía ya me había devuelto la llamada, aunque su voz aún sonaba un poco aturdida. Joven maestro Chan, la casa está arreglada. Está en White Cloud Manor, una villa independiente con piscina climatizada y una cocina enorme. Cumple completamente con sus requisitos. Los 8 chefs y el cervecero también han sido contactados y pueden comenzar en cualquier momento. En cuanto al Golden Retriever. La tierra, interrumpí. Eso también se compró. Cole sonaba aún más débil ahora. Costó un total de 48 millones. En cuanto el vendedor supo que alguien lo quería, subió el precio a propósito. Prácticamente nos trataron como tontos. Bien hecho. Asentí con satisfacción. En cuanto al dinero restante, ocúpate tú. Crea una empresa de inversión y hazte cargo. De ahora en adelante trabajarás para mí. Tu salario anual, empecemos con 2 millones. 2 millones. La voz de Ko se quebró en el acto. Como asistente senior en la corporación Su, se mataba trabajando por apenas 700 u 800 mil al año. Y ahora este supuesto patético exmarido le ofrecía 2 millones. Demasiado poco. No. Para nada poco. Gracias, joven maestro Chan. De ahora en adelante, yo, Ko, pasaré por el fuego y el agua por usted. Su voz temblaba de emoción. Sabía que no era solo por el dinero. Más importante aún, le había dado algo que Margarita nunca tuvo, respeto y confianza. Le entregué una operación de 100 millones sin pestañear. Incluso Margarita no tenía ese tipo de audacia. Una vez que todo estuvo resuelto, conduje el Porsche más barato del garaje del dueño original directamente a White Cloud Manor.
La nueva casa era excelente. Estilo minimalista moderno con enormes ventanales del suelo al techo con vistas a una vegetación infinita. Lo primero que hice fue pedirles a los chefs de las 8 principales cocinas que prepararan un plato estrella para mí. Cerdo dompo que se derretía en la boca sin sentirse grasoso. Buda salta el muro con su rico y lujoso sabor. Tofu mapo tan picante y satisfactorio que prácticamente te despertaba el alma. La vida, en última instancia, se trataba de comer y beber. Todo ese supuesto trabajo duro y ambición era solo para que la gente pudiera disfrutar de momentos como estos con la conciencia más tranquila. Después de comer y beber hasta saciarme, nadé en la piscina climatizada durante media hora, dejando que el agradable mareo del alcohol se desvaneciera. Las líneas de mis abdominales de 8 paquetes se volvieron aún más definidas. Al mirar mi rostro increíblemente guapo en el espejo, no pude evitar suspirar. El único inconveniente de transmigrar a una novela podría ser necesitar una máscara cada vez que saliera. Afuera. Justo cuando estaba a punto de subir a mi habitación para una siesta de la tarde, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté casualmente. Isen. Era Margarita. Su voz seguía siendo fría y distante, pero de alguna manera, parecía haber menos superioridad en ella ahora y algo más complejo debajo. ¿Qué pasa?, pregunté con calma mientras me secaba el pelo. ¿No volviste a la finca familiar hoy? Hizo una pausa antes de continuar. Solo entonces recordé. Según el acuerdo, el divorcio debía permanecer oculto para ambas familias por ahora. El Isen original solía visitar la finca de la familia Chan todas las semanas para mantener las apariencias. Lo olvidé, respondí con sinceridad. El silencio vino del otro lado de la línea. Casi podía imaginarla frunciendo el ceño. Olvidé. El hombre que una vez memorizó su agenda más a fondo que los dígitos de pi en realidad había olvidado algo tan importante. El abuelo está muy enojado, dijo Margarita con frialdad. Será mejor que se lo expliques tú mismo. De acuerdo, entendido. Estaba a punto de colgar y volver a disfrutar de mi tranquila tarde. Espera. Margarita habló de repente otra vez. ¿Ese terreno en el distrito sur o lo compraste? Levanté una ceja. Su red de información era bastante rápida. Sí. Problema. ¿Has perdido la cabeza? Parecía genuinamente incapaz de entender. Isen, sé que quieres demostrar tu valía después de conseguir el dinero, pero esta no es una razón para actuar imprudentemente. Deberías gastar ese dinero con más cuidado. De lo contrario, cuando llegue el momento. Señorita Su, la interrumpí con una sonrisa. Como gasto mi dinero ya no parece tener nada que ver contigo, ¿verdad? Tú. Y una cosa más. No me llames Isen. Suena demasiado íntimo. Hice una pausa deliberada. Llámame tu exmarido. Luego colgué inmediatamente. Al escuchar el tono muerto de su teléfono, Margarita apretó el agarre inconscientemente. Por primera vez en 3 años, comenzó a dudar de su juicio sobre este hombre. Porque Isen realmente parecía diferente ahora. Capítulo 3. Ese fin de semana volví a la antigua finca de la familia Chan. No para montar un espectáculo, simplemente porque en los recuerdos del dueño original el anciano lo había tratado bastante bien. En el momento en que crucé la puerta, una taza de té pasó volando junto a mi oreja y se estrelló contra el suelo. Bastardo desagradecido. ¿Todavía recuerdas que este lugar existe? La barba del viejo maestro Chan tembló de rabia mientras me apuntaba con su bastón. Oí que te divorciaste de Margarita. ¿Quién demonios te dio las agallas para hacer eso? Has humillado a toda la familia Chan. Mis padres estaban cerca suspirando sin parar mientras mi supuesto hermano menor, Tony, parecía absolutamente encantado con el drama. Hermano mayor, eso fue demasiado impulsivo de tu parte. Sonrió con sorna. Cuñada, oh, espera, Margarita es una mujer tan increíble. ¿Cómo pudiste dejarla ir? Ni siquiera me molesté en responderle. Esa pequeña serpiente había saboteado al dueño original muchas veces en la novela. Se había estado muriendo por verme ser expulsado por la familia Su. Abuelo, yo fui quien quiso el divorcio, dije con calma. Tú.
El anciano volvió a alzar su bastón. Margarita ya tiene a alguien en su corazón. Tú lo sabías. Hablé con calma. No se puede forzar el amor. En lugar de hacer infelices a 3 personas, es mejor que sea yo quien se marche. Tu nieto no es tan patético. El bastón se quedó suspendido en el aire. Sus ojos nublados se clavaron en mí como si quisiera ver a través de mí por completo. Tras un largo silencio, dejó escapar un profundo suspiro y bajó el bastón. Olvídalo, los niños vivirán sus propias vidas. Así, la tormenta familiar se disipó sin apenas esfuerzo. La expresión de suficiencia en el rostro de mi hermano Johnny, ese don nadie, se endureció al instante. Tras abandonar la finca, me dirigí directamente a una galería de arte privada, solo para socios. Según la novela original, hoy habría un pequeño recital de violonchelo. Y aparecería la heroína Leticia. No estaba allí para planear deliberadamente un encuentro casual cliché. Simplemente, mi relajado plan de vida requería un poco de arte refinado para nutrir mi alma. Y si por casualidad me encontraba con esa chica angelical en el camino, mejor aún. El recital fue fenomenal. El intérprete era un maestro de renombre internacional. Pero la chica sentada a mi lado atrajo mucho más de mi atención. Llevaba un sencillo vestido blanco. Su largo cabello ondeaba como la seda y su piel era pálida como la porcelana. A diferencia de todos los demás, sentados rígidamente en sus asientos, ella ladeó ligeramente la cabeza con los ojos cerrados, tamborileando suavemente con los dedos sobre su rodilla al ritmo de la música. Una leve sonrisa permaneció en sus labios. No solo estaba escuchando la música. La estaba disfrutando. Esa pura sensación de alegría la hacía parecer radiante. Cuando la pieza terminó, un estruendoso aplauso resonó en la sala. Finalmente abrió los ojos, ojos claros y dulces como los de un ciervo. Girando la cabeza, se encontró con mi mirada. Aparentemente un poco tímida, me sonrió. ¿A ti también te gusta Rachmaninoff?, preguntó suavemente. No diría que me gusta, negué con la cabeza. Es más bien que su música se siente llena de vida. No importa cuán desesperanzadoras se pongan las cosas, siempre hay una luz esperando al final. Igual que yo. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Un alma gemela. Extendió la mano. Soy Leticia. Isen. Tomé su mano. Sus dedos eran suaves y ligeramente fríos al tacto. Una excelente experiencia de apretón de manos. Tu nombre también suena muy bien. Sonrió, sus ojos se curvaron en medias lunas. Mi madre siempre dice que los chicos llamados Isen son gentiles. Me reí. Señora, puede que me haya juzgado mal. El hombre que está frente a usted es mala noticia. Hablamos sin esfuerzo, desde música clásica hasta poesía moderna, desde Sudampo hasta Van Gogh. Me di cuenta de que Leticia era mucho más culta de lo que había imaginado y siempre lograba ver la belleza en las cosas desde ángulos únicos. Hablar con ella se sentía como dar un paseo bajo una cálida brisa primaveral. Se está haciendo tarde. Debería irme a casa. Miró su reloj, claramente reacia a irse. ¿Quieres que te lleve? Claro. Aceptó sin la menor incomodidad. En el momento en que salimos de la galería, un Ferrari rojo brillante se detuvo frente a nosotros. La ventanilla del coche bajó, revelando un rostro bellamente maquillado lleno de hostilidad. Leticia, ¿por qué estás con alguien como él? Capítulo 4. La persona que llegó era la amiga de Leticia, y la mejor amiga de Margarita, Hannah. Una snob de manual. En la novela original, había pasado mucho tiempo ayudando a Margarita a burlarse del dueño original. Hannah, ¿qué haces aquí? Leticia pareció sorprendida. Hannah salió del coche y me miró con desdén, sin siquiera intentar ocultar el desprecio en sus ojos. Si no hubiera venido, probablemente ya te habría engañado algún perdedor sospechoso. Se giró hacia Leticia y le agarró la mano. Leticia, ¿sabes siquiera quién es? Es Isen, el famoso y patético exmarido de Margarita. Margarita lo acaba de dejar y ahora que tiene un poco de dinero, de repente se cree alguien. Aléjate de hombres como él. Su voz estaba perfectamente calibrada,
lo suficientemente alta como para que la oyeran los peatones cercanos. Varias miradas curiosas se dirigieron inmediatamente hacia nosotros. Leticia frunció el ceño y retiró suavemente su mano. Hannah, es mi amigo. ¿Amigo? Hannah parecía como si acabara de oír el chiste más grande del mundo. Leticia, eres demasiado inocente. Un tipo como él obviamente está intentando casarse con alguien de una familia rica porque Margarita dijo que solía aferrarse a ella como un tonto desesperado del que no podía librarse. Ahora probablemente esté intentando hacer exactamente lo mismo otra vez. Crucé los brazos y observé su actuación con diversión. Como ver a un mono hiperactivo haciendo un número de circo. ¿Terminaste?, pregunté con calma. Hannah se atragantó visiblemente bajo mi mirada fija. Si ya terminaste, apártate. Estás bloqueando mi auto. Señalé detrás de su Ferrari, hacia mi Porsche completamente normal. Su rostro se puso instantáneamente del color de la pasta de hígado. Tú. Ise no es el tipo de persona que crees que es. Leticia se puso delante de mí y le habló seriamente a Hannah. Confío en mi propio juicio. Vaya. Confianza incondicional. Eso se sintió, sorprendentemente bien. Leticia, ¿has perdido la cabeza? Hannah explotó. No. Leticia negó con la cabeza y luego se volvió hacia mí con una sonrisa. Vámonos. Mi madre me está esperando para cenar. Asentí, abrí la puerta del lado del pasajero e hice un gesto cortés. Después de ti. Leticia se subió al asiento y saludó a la atónita Hannah que estaba afuera. Presioné el acelerador y el auto arrancó suavemente. En el espejo retrovisor, la figura de Hannah se hizo cada vez más pequeña hasta que parecía un ridículo puntito negro. Lo siento. Leticia parecía un poco avergonzada. Hannah en realidad no lo hace con mala intención. Es solo que es muy directa. Está bien. Sonreí levemente. Si un perro rabioso me muerde, no puedo morderlo de vuelta, ¿verdad? Leticia Moe se quedó paralizada por un segundo antes de estallar en carcajadas. El ambiente dentro del auto se volvió instantáneamente más ligero. En realidad eres bastante graciosa. Promedio. Solo clasificada tercera en el mundo. Charlamos durante todo el viaje y en poco tiempo llegamos a la finca de la familia Moe. Era incluso más impresionante de lo que había imaginado. ¿Quieres pasar a tomar un té?, me invitó Leticia. Negué con la cabeza. Quizás en otro momento. Todavía tengo algo que hacer esta noche. Es decir, ir a casa a disfrutar de mi lujosa cena de 8 cocinas. De acuerdo. Un rastro de decepción cruzó su rostro, pero asintió obedientemente. Conduce con cuidado entonces. Ah, cierto, esto es para ti. Me entregó una pequeña bolsita perfumada bordada con una luna creciente. Conseguí este amuleto de protección en un templo. Espero que te traiga buena suerte. Acepté la bolsita. Un tenue aroma a gardenia emanaba de ella, el mismo aroma que ella llevaba. Gracias. Al verla desaparecer por las puertas, acerqué la bolsita a mi nariz e inhalé suavemente. Tenía que admitir que sentirme querido por una chica realmente maravillosa se sentía bastante bien. Desafortunadamente, ese buen humor no duró mucho. En el momento en que llegué a casa, Ho me llamó presa del pánico. Joven maestro Chan, ¿esto es malo? ¿Algo pasó? Capítulo 5. ¿Qué pasó? Tranquilo. Me serví una taza de vino de arroz recién hecho y tomé un sorbo. Dulce, suave y fresco. Incluso si el cielo se derrumbara, podría esperar hasta que terminara mi bebida. La tierra que compramos, quedó expuesta. Ko parecía estar a punto de llorar. Internet nos está destrozando ahora mismo. Dicen que conspiramos con funcionarios del gobierno y obtuvimos información privilegiada con anticipación. Incluso el precio de las acciones del grupo Su se ha visto afectado. Ya ha caído casi un 5% o no me sorprendió en absoluto. Esto fue obra de Ezequiel. En la novela original, lo primero que hizo después de regresar a casa fue usar este mismo incidente para atacar a Margarita y presionarla para que renunciara al poder. Solo que esta vez el chivo expiatorio había cambiado de Margarita a mí. Y la cosa empeoró. Continuó frenéticamente.
Los reguladores comerciales y las autoridades fiscales ya han formado un equipo de investigación conjunto. Se mudarán a nuestra empresa recién establecida mañana. Joven maestro Chan, ¿se supone que debemos huir? ¿Huir de qué? Me reí. Si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Deja que investiguen. No encontrarán un solo problema. El dinero que usé provino directamente del acuerdo de divorcio. Completamente legítimo. El contrato de compra del terreno fue una transacción comercial estándar, e incluso habíamos pagado por encima del valor de mercado, que se suponía que debían descubrir exactamente. Pero, la opinión pública. La opinión pública es como el viento. Sopla durante 2 días y desaparece. Terminé el vino de arroz y dije con calma, en lugar de preocuparse por los que odian en línea, contacten a las constructoras más grandes. ¿Por qué las constructoras? Jo sonaba completamente confundido de nuevo. El parque tecnológico todavía tiene que construirse, ¿no? Respondí con naturalidad. Venderemos el terreno al gobierno y luego nos haremos cargo del contrato de construcción. Ganancia en ambos extremos. Eso es lo que se llama profesionalismo. Un largo silencio siguió al otro lado de la línea. Jo sintió que su cerebro ya no podía seguir el ritmo de mi tren de pensamiento. Lo que se suponía que sería una crisis catastrófica se convirtió de alguna manera en una nueva oportunidad de negocio en el momento en que llegó a mí. Después de colgar, abrí Internet. El tema número 1 en tendencia era Ethan Insider Trading. En el momento en que hice clic, un sinfín de insultos inundaron la pantalla. Sabía que este gigoló era turbio desde el principio. Investíguenlo seriamente. Primero obtiene un pago de divorcio de 100 millones y ahora compra perfectamente la caída. Obviamente algo sucio está sucediendo. Tras bambalinas el presidente Su debe haber estado ciego para casarse con alguien así. Entre ellos, un bloguero financiero llamado Señor Lin, el guerrero de la justicia, fue especialmente activo, saltando sin parar y presentando todo tipo de supuestas pruebas mientras afirmaba con confianza que debo estar respaldado por algún enorme imperio empresarial criminal. No hay necesidad de pensarlo. Detrás de esa cuenta falsa estaba definitivamente Ezekiel Lin. Leí todo con gran placer. Incluso le di un me gusta a una de sus publicaciones. Justo entonces Margarita volvió a llamar. Esta vez su voz denotaba ira contenida y agotamiento. Ethan, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Viendo las noticias, respondí con confianza. ¿Tienes idea de cuánto han caído las acciones del grupo Su por tu culpa? ¿Sabes que te has convertido en el hazmerreír de todo el mundo empresarial? Oh. Bostecé con pereza. ¿Y qué, Margarita Su? Estamos divorciados. Que tus acciones suban o bajen no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Y en cuanto a hacer un hazmerreír, ya veremos quién ríe el último. Tú eres imposible. Su voz temblaba de rabia. Te lo digo ahora mismo. Ya le he dado instrucciones al departamento legal para que comience la separación total de bienes de inmediato. Cortaremos todos los lazos contigo. Genial. Por favor, date prisa. Incluso la animé. Honestamente, ya estaba bastante molesto porque seguía interfiriendo con mi tranquilo y relajado estilo de vida. Margarita probablemente se volvió loca por mi actitud totalmente indiferente porque colgó inmediatamente. Dejé el teléfono y estaba a punto de ir a bañarme cuando entró otra llamada. Era Leticia. Contesté y su voz tenía un matiz de preocupación. Ethan, ¿estás bien? Vi las noticias en Internet. ¿Qué podría pasarme? Sonreí levemente, mi ánimo mejoró inexplicablemente. No tengas miedo. Su voz era suave pero inusualmente firme. Te creo. Sí, si necesitas un abogado, mi padre conoce a los mejores abogados del país. En ese momento tuve que admitirlo. Mi corazón se estremeció suavemente por la confianza de esta tonta chica. A veces la admiración de miles significa menos que un solo te creo incondicional dicho en la oscuridad. Capítulo 6. Al día siguiente me desperté naturalmente sin despertador. Abrí las cortinas. La luz del sol era perfecta. Justo en ese momento, Jo me llamó. Su voz rebosaba de la euforia de alguien que había escapado por poco de un desastre. Joven maestro Chan, eres un genio.
El equipo de investigación vino y se fue después de revisar todas nuestras cuentas y no encontraron absolutamente nada. Incluso emitieron una declaración oficial diciendo que nuestras transacciones eran completamente legales y conformes. Exactamente como se esperaba. Bostecé. Y otra cosa. Las constructoras con las que me dijiste que contactara prácticamente se están peleando entre sí por una oportunidad de trabajar con nosotros. El gobierno de la ciudad también envió un mensaje diciendo que estarían muy interesados en discutir futuros proyectos de desarrollo. Encárgate de todo eso tú mismo. Sonaba completamente desinteresado. Simplemente no interrumpas mi desayuno. Sí, entendido. Después de colgar, miré el lujoso desayuno servido en la mesa. Sopa de huevas de cangrejo, dumplings de camarones cristal, huevo centenario y conge de cerdo magro. La vida debería ser así de simple y sin pretensiones. La opinión pública en línea también había cambiado por completo de la noche a la mañana. Etalava Vidin Citizen y Oficial Statement Clarsetan se dispararon a la cima de las listas de tendencias. Los mismos internautas que me habían estado destrozando ayer cambiaron de bando instantáneamente y comenzaron a compadecerme como la pobre víctima de ciberacoso. Lo sabía. Un tipo tan guapo no puede ser malvado. Su exesposa comenzó a difamarlo en el momento en que se divorciaron. ¡Qué mujer tan cruel! Me siento mal por Isen. Le envío abrazos. Mientras tanto, el señor Lin, el guerrero de la justicia, que había estado saltando sin parar ayer, ya había borrado todas sus publicaciones y se había escondido. Deslicé el dedo por los comentarios riéndome a carcajadas. Justo entonces entró otra llamada. Margarita. Dudé un momento, pero respondí de todos modos. El silencio se prolongó al otro lado durante un largo rato. Si tienes algo que decir, dilo ya. Me estaba impacientando. Lo siento. Escuchar esas palabras salir de su boca fue más impactante que Marte chocando contra la Tierra. Levanté una ceja. Ayer fui demasiado impulsivo. Su voz era baja y ligeramente ronca. Parece que el precio de las acciones del grupo Su se había recuperado. Oh. Respondí secamente. ¿Cómo lo supiste? Todavía no podía evitar hacer la pregunta que más pesaba en su mente. Saber que sobre el terreno de South. Pura suerte mentí casualmente. Margarita Su obviamente no me creyó. Una vez puede ser suerte. Pero 2-3 veces desde manejar el divorcio sin problemas hasta comprar perfectamente en la caída hasta resolver la crisis sin esfuerzo. Este hombre se estaba convirtiendo en un misterio que ya no podía comprender. Isen, ¿podemos vernos? Era la primera vez que me hablaba en un tono tan negociador. No hay tiempo. La rechacé inmediatamente. Voy a una subasta. Luego colgué de nuevo. Ella quería verme ahora. Demasiado tarde. En aquel entonces me trataste como si no me importaras. Ahora soy alguien a quien ni siquiera puede soñar con alcanzar. Esta subasta benéfica era uno de los eventos anuales más importantes entre los círculos de élite de H-Serie. No estaba allí para presumir. Vine porque sabía que uno de los artículos de la subasta de esta noche me sería extremadamente útil. Vestido con un traje informal hecho a medida, me senté perezosamente en un rincón. Al poco tiempo, me convertí en el centro de atención de todos modos. No se podía evitar. Últimamente había estado en demasiados titulares. Mantener un perfil bajo era prácticamente imposible. Bastantes personas se acercaron con copas de vino tratando de acercarse a mí, pero las ignoré con algunos comentarios casuales. Entonces 2 figuras familiares entraron al lugar. Margarita. Y el hombre a su lado. Llevaba un traje blanco elegante y refinado, moviéndose con una gracia natural. Era el hombre que Margarita siempre había anhelado, Ezequiel. En el momento en que apareció, todas las miradas en la sala se dirigieron hacia mí. Él. ¿No es ese Ezequiel Lin del grupo Lin? Oí que acaba de regresar del extranjero. Un joven de la élite, sin duda. De pie junto al presidente Su, se ven absolutamente perfectos juntos. ¿Qué importa Isen? Solo un gigoló que vive a costa de su exesposa.
Ni siquiera es digno de llevar los zapatos de Ezequiel. Los susurros zumbaban en mis oídos como mosquitos. La expresión de Margarita se volvió ligeramente antinatural mientras instintivamente miraba en mi dirección. Mientras tanto, Ezequiel lucía la sonrisa de un vencedor y caminó directamente hacia mí. Señor Chan, he oído hablar mucho de usted. Extendió su mano sonriendo cálidamente. Me recosté perezosamente en mi silla sin moverme un centímetro. Lo siento. No tengo la costumbre de estrechar la mano de personas que ya han perdido. Capítulo 7. El aire se congeló al instante. La sonrisa en el rostro de Ezequiel se endureció. Los ricos herederos de segunda generación a su alrededor que habían estado esperando verme avergonzarme también estaban atónitos. Nadie había esperado que fuera tan directo, sin dejar absolutamente ningún espacio para la dignidad. El señor Chan ciertamente tiene sentido del humor. La comisura del ojo de Ezequiel se contrajo, pero rápidamente recuperó su refinada expresión de caballero. Lo que pasó en línea antes fue solo un malentendido. Mi amigo actuó demasiado impulsivamente. Ya lo reprendí. Amigo, qué manera tan limpia de deshacerse de la culpa. De verdad, curvé ligeramente los labios. Entonces discúlpate conmigo en nombre de tu amigo. Preferiblemente de rodillas. Tú, la expresión de Ezequiel finalmente cambió. Incluso Margarita, que estaba detrás de él, frunció el ceño y dijo fríamente, Isen, ya basta. Oh, sintiéndome protector ahora, la miré y sonreí. ¿Qué pasa? De pie frente al hombre que realmente amas, de repente ya no reconoces a tu exmarido. El rostro de Margarita palideció al instante. Una ola de risa contenida se extendió entre la multitud. Isen, no te pases de la raya. Ezequiel dio un paso al frente adoptando la postura de un protector. Demasiado. Me puse de pie lentamente, alzándome media cabeza por encima de él mientras lo miraba desde arriba. Ni siquiera he empezado todavía. Ezequiel quiere adivinar cuál es el último artículo de la subasta de esta noche. Ezequiel se quedó paralizado. Lo ignoré por completo y caminé directamente hacia los asientos de la primera fila. La subasta comenzó oficialmente. Los primeros artículos, joyas, pinturas, antigüedades, provocaron pujas constantes del público. Intentando recuperar la compostura, Ezequiel derrochó dinero generosamente y compró un paisaje de una antigua dinastía por 5 millones, ganándose una ola de aplausos. Me lanzó una mirada arrogante llena de provocación. En todo momento no levanté mi paleta ni una sola vez. Parecía más bien un extraño ajeno a la situación. Honestamente, casi me quedo dormido. Eso fue hasta que el presentador anunció con entusiasmo, y ahora, nuestro último artículo destacado de la noche, un juego de elaboración de cerveza de celadón único, hecho a mano por el legendario maestro cervecero anciano Liu. Todo el lugar estalló en júbilo. El juego de elaboración de cerveza estaba exquisitamente elaborado y era extremadamente valioso como artículo de colección. Pero, más importante aún, el anciano Liu fue el cervecero personal del viejo maestro Tang, el legendario titán del mundo empresarial de la ciudad H. El viejo maestro Tang era más rico que naciones enteras, pero vivía recluido. Su único pasatiempo era el licor fino. Quien obtuviera este juego de elaboración de cerveza, en esencia, ganaría un boleto para conocer al mismísimo viejo maestro Tang. Los ojos de Ezequiel se iluminaron al instante. Su empresa había estado intentando recientemente conseguir un proyecto importante del grupo Tang, pero no tenía forma de establecer contacto. Esto era prácticamente un regalo del cielo. 1 millón. Levantó su paleta primero. 1.250.000. 1.050.000. El precio subió rápidamente. Mientras tanto, yo permanecí inmóvil. Margarita me miró con expresión compleja. Probablemente pensó que me había quedado sin dinero. Finalmente, la puja se disparó a 8 millones. Solo Ezequiel y un magnate inmobiliario seguían en la competencia. 10 millones. Ezequiel apretó los dientes y gritó un precio astronómico. La multitud contuvo la respiración. El magnate inmobiliario negó con la cabeza y se retiró. 10 millones a la 1. 10 millones a las 2, gritó el presentador emocionado.
Una sonrisa victoriosa se dibujó en el rostro de Ezequiel. Justo cuando el martillo estaba a punto de caer, levanté mi paleta con pereza. 20 millones. Silencio absoluto. Todas las miradas en la sala se posaron en mí como focos. Está loco. Este derrochador había perdido completamente la cabeza. 20 millones, por un juego de elaboración de cerveza. El rostro de Ezequiel cambió instantáneamente de rojo a verde mortal. Me miró fijamente como si quisiera matarme con la mirada. Señor Chan, ¿qué significa esto exactamente? No tiene ningún significado especial. Me encogí de hombros con indiferencia. Simplemente creo que se ve bien. Debería ser un elegante cuenco para mi Golden Retriever. Puff. Alguien soltó una carcajada. Luego, todo el lugar estalló en risas estruendosas. Usar una antigüedad de 20 millones como cuenco para perros. Esto ya no era alardear de riqueza. Esto era arte performático. Ezequiel parecía que sus pulmones iban a estallar de rabia. Quería seguir pujando. Pero ya había gastado mucho en el cuadro antes y el flujo de caja de su empresa era ajustado. Más importante aún, no podía permitirse el lujo de perder la compostura. Así. 20 millones. Vendido, el martillo cayó con fuerza. Bajo la atención de toda la sala, caminé tranquilamente hacia el escenario y pasé mi tarjeta. Al pasar junto a Ezequiel, me detuve, le di una palmadita suave en el hombro y susurré en una voz que solo nosotros dos pudimos oír. Recuerda esto, los problemas que se pueden resolver con dinero no son problemas reales. Y, por desgracia para ti, tienes muchos problemas, y muy poco dinero. Capítulo 8. Después de que terminó la subasta, me convertí en la nueva leyenda en los círculos de la alta sociedad de H-City. No porque fuera rico, sino porque estaba loco. Nadie podía entender mis movimientos. Margarita y Ezequiel, mientras tanto, se convirtieron en el hazmerreír del círculo social. Una había sido humillada públicamente por su exmarido. El otro había sido aplastado por un rival amoroso usando solo dinero. Se rumoreaba que Ezequiel había destrozado ese cuadro de 5 millones esa misma noche. En cuanto a mí, me daba igual. Estaba demasiado ocupado en el patio de mi nueva casa jugando con mi cuenco para perros de 20 millones. Ko estaba cerca, con una expresión que parecía querer decir algo con desesperación, más estreñido que la propia gente estreñida. Joven maestro Chan. ¿De verdad dejas que el Golden Retriever use esa cosa? Mi Golden Retriever Richie estaba feliz dando vueltas alrededor del juego de elaboración de vino celadón, sacando la lengua de vez en cuando para lamerlo. Por lo demás, miré a Ko. ¿En serio creías que yo sabía algo sobre la elaboración de vino? Cole se quedó callado. Sentía que toda su visión del mundo estaba siendo clavada al suelo y frotada contra ella una y otra vez por mí. Justo entonces sonó el timbre. Ko fue a abrir y un momento después regresó guiando a un anciano vestido con un traje tradicional Tang, con aspecto elegante y lleno de energía. Joven maestro Chan, este caballero es el tío Tang. Sonreí y me levanté para saludarlo personalmente. El visitante no era otro que el mayordomo principal de la familia Tang, el tío Tang. Isen, tienes un pasatiempo bastante refinado. El tío Tang miró el juego de elaboración de vino en el patio y luego al Golden Retriever que movía la cola a su lado. Una leve sonrisa brilló en sus ojos. Me halagas, tío Tang. Solo estoy bromeando. Si el viejo Liu se enterara de que estás usando la obra maestra de su vida como cuenco para perros, probablemente saltaría de su tumba de la rabia. El tío Tang negó con la cabeza. Sonreí sin responder. Sabía perfectamente que el anciano Liu seguía vivo y coleando. Esto era simplemente una prueba. El tío Tang no vino hasta aquí solo para llorar a un amigo imaginario muerto, ¿verdad? Le serví una copa de vino amarillo recién hecho. Tomó un sorbo y sus ojos se iluminaron al instante. Excelente vino. Suave en el paladar, delicado al final. Parece que de verdad eres un compañero entusiasta. No se acerca ni de lejos a la colección privada del viejo maestro Tang, Isen. El tío Tang dejó la copa de vino y fue directo al grano.
No perdamos palabras. Al viejo maestro le gusta mucho este juego de elaboración de cerveza. Dime tu precio. Negué con la cabeza. Tío Tang, no lo vendo. Sus cejas se fruncieron de inmediato. Se lo voy a dar al viejo maestro, continué con calma. El tío Tang se quedó helado. ¿Regalarlo? Algo comprado por 20 millones, entregado gratis. Solo tengo una condición. Lo miré fijamente. Para el proyecto del nuevo distrito de la Ciudad Oeste por el que el grupo Lin quiere presentar una oferta, espero que la familia Tang trate a todos los postores con justicia. No le pedí directamente a la familia Tang que me diera el proyecto, porque conocía muy bien a gente como el viejo maestro Tang. Cuanto más distante y despreocupado parecías, más te valoraban. El tío Tang me miró profundamente, con admiración en los ojos. Entiendo. Asintió lentamente. El viejo maestro aceptará con gusto este generoso regalo. Si tiene tiempo algún día, por favor visite nuestra humilde residencia. Estoy seguro de que el viejo maestro disfrutaría mucho hablando del arte del vino con usted. Después de que el tío Tang se fue, Ho me miró como si estuviera mirando a un dios en lugar de a un genio. Joven maestro Chan, como sabía que vendría el mayordomo de la familia Tang, supuse. Obviamente no podía decirle que lo había leído en la novela. En la historia original, después de que Ezequiel obtuvo el juego de elaboración de cerveza, se lo entregó emocionado al viejo maestro Tang, solo para ser inmediatamente expulsado por el tío Tang. Porque el viejo maestro Tang despreciaba a las personas cuyos motivos eran dolorosamente obvios. Mientras tanto, yo había hecho exactamente lo contrario. Primero actué completamente indiferente hacia el juego de elaboración de cerveza. Luego lo regalé libremente pidiendo solo una competencia justa. El contraste entre nosotros era cristalino. Uno era un hombre de negocios vulgar obsesionado con las ganancias. El otro era un caballero elegante que trataba el dinero como basura. ¿A cuál preferiría el viejo maestro Tang? Ni siquiera hacía falta decirlo. Capítulo 9. La noticia se extendió por todo el círculo social casi de inmediato. Mi título de loco ganó un modificador adicional, el loco insondable. En cuanto a mí, estaba viviendo la vida de mis sueños dentro de la villa. Durante el día hacía ejercicio, jugaba con el perro y veía a los chefs competir entre sí como maestros de artes marciales. Por la noche bebía vino, leía libros y de vez en cuando intercambiaba mensajes con Leticia. Nuestra relación progresó rápidamente. Ella compartía historias divertidas de la escuela mientras yo le enviaba videos tontos pero adorables de Richie. Se quejaba de que su gato Bagdawlaki era demasiado frío y distante. Y yo le decía que Richie ya se había enamorado perdidamente de Lucky por su cuenta. Un día me envió una foto. En ella llevaba un conjunto de ropa de estar por casa amarillo pálido y estaba ocupada en la cocina. Tenía un poco de harina en la mejilla, lo que la hacía parecer una gatita adorable. ¿Horneé galletas para ti cuando vienes a recogerlas? Al mirar la foto, algo se removió en mi pecho. Espérame. Iré a buscarlas personalmente. Dejé el teléfono y estaba a punto de salir cuando vi a Margarita. Estaba parada en la entrada de mi villa. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí. Llevaba un elegante traje de negocios, pero había un rastro de cansancio en su rostro que nunca antes había visto. Algo que necesitas. Me apoyé casualmente en el marco de la puerta con expresión indiferente. Margarita me miró, su mirada enredada como un lío de hilos. Había sorpresa, confusión y un leve rastro de resentimiento que ni siquiera ella misma había notado. Vio a Richie dentro de la sala persiguiendo una aspiradora robot. Vio el juego de fermentación celadón, lo que una vez consideró prueba de mi locura, descansando tranquilamente bajo las vides como una obra de arte. Me vio vestida con ropa cómoda de casa, irradiando una tranquilidad que nunca antes había presenciado. Todo aquí se sentía vivo. Cálido. Cómodo. Formaba un marcado contraste con su propia villa fría y vacía, llena solo de informes de trabajo. Tú, abrió la boca como si tuviera innumerables preguntas, pero al final solo dijo, el proyecto de Ezequiel fue rechazado por el grupo Tang. Oh. Asentí con calma. Como era de esperar.
Tú lo hiciste, ¿no? Me miró fijamente. ¿Qué hice? Extendí las manos inocentemente. Simplemente le di un regalo a un anciano con gustos similares. Si la propuesta de Ezequiel parece un ensayo de primaria, ¿cómo es eso culpa mía? Margarita se quedó completamente sin palabras. Después de todo, la competencia en los negocios dependía de la habilidad. La explicación oficial del grupo Tang era que la propuesta de Ezequiel parecía llamativa pero carecía de sustancia con evaluaciones de riesgo excesivamente altas. No pudo encontrar ni una sola pizca de evidencia que probara que yo había interferido. Pero sus instintos le decían que todo estaba de alguna manera conectado con el hombre que tenía delante. El mismo hombre que una vez creyó poder controlar sin esfuerzo. Isen, ¿quién eres exactamente? Finalmente hizo la pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo. Soy tu exmarido. Sonreí. Margarita, de verdad olvidas las cosas fácilmente. Nunca fuiste así antes. Sus emociones se agitaron repentinamente. Solías traerme el desayuno, memorizar todas mis preferencias, entrar en pánico por un comentario casual que hice. ¿Por qué has cambiado en esto? La miré como se miraría a un niño haciendo una rabieta. Margarita, ¿te preguntas por qué dejé de ser tu tonto? Me acerqué, cerniéndome sobre ella bajo mi sombra. ¿Alguna vez has pensado en cómo reaccionaría un hombre normal después de ser ignorado, menospreciado y emocionalmente descuidado por la mujer que amó durante 3 años seguidos? Cuando me di cuenta de que tu corazón ya pertenecía a otro hombre, pero aún así aceptaste toda mi devoción como si fuera lo más natural, ¿qué crees que estaba sintiendo? Y cuando tu supuesto amor verdadero regresó, no podías esperar para tirarme con un cheque. ¿Qué esperabas exactamente de mí entonces? ¿Aferrarme a tu pierna y rogarte que no me dejaras? Con cada frase que decía, el rostro de Margarita palidecía. Al final, todo su cuerpo temblaba ligeramente, todo el color se había ido de sus labios. Capítulo 10. Esas palabras fueron como cuchillos que desgarraron la coraza de frialdad y racionalidad que se había impuesto cuidadosamente durante años, dejando al descubierto la cruda verdad. Jamás había intentado ver las cosas desde mi perspectiva. Siempre había creído que mi devoción era algo natural. Yo no, intentó defenderse, solo para darse cuenta de que su voz se había vuelto terriblemente seca. No lo hiciste, solté una risa fría. Margarita, estabas acostumbrada a que te tratara bien. Así que cuando desapareció, te sentiste incómoda. Eso no es amor. Ni siquiera es afecto. Se llama egoísmo. Después de decir eso, dejé de mirarla y me giré para cerrar la puerta. Espera. De repente, extendió la mano y agarró la esquina de mi camisa. La fuerza no fue fuerte. Pero llevaba un rastro de desesperación. Entonces, ¿y nosotros? Levantó la cabeza. Esos ojos como los de un fénix, siempre tan fríos y distantes, ahora estaban cubiertos por una fina capa de niebla. ¿Acaso todavía tenemos una oportunidad? La miré en silencio durante unos segundos. Luego, lenta y suavemente, retiré sus dedos de mi ropa uno por uno. Margarita, ¿sabes sobre la separación de basura? Las relaciones caducadas pertenecen al contenedor de residuos peligrosos. De lo contrario, contaminan el medio ambiente. Van. La puerta se cerró firmemente. Toda su sorpresa, humillación y arrepentimiento quedaron sellados afuera. En cuanto a mí, me fui a buscar mis galletas. Capítulo 11. Conduje por la ciudad sintiéndome tan relajado y claro como el cielo otoñal de Echseri. Lo que le acababa de decir a Margarita no solo pretendía abofetearla. También era mi despedida final al patético dueño original de este cuerpo. A partir de este momento, yo era simplemente Isen. Un Isen que solo quería tumbarse y disfrutar de la vida. Poco después llegué a casa de Leticia. Ella ya estaba esperando afuera como un conejito ansioso esperando a que su dueño volviera a casa. En el momento en que vio mi coche, sus ojos se iluminaron y corrió hacia mí. «¿Estás aquí?», me entregó una caja bellamente envuelta, su rostro con un toque de timidez y anticipación. «Pruébalas rápido y dime si saben bien». Abrí la caja.
Dentro había galletas doradas horneadas en adorables formas de oso y estrella, tan lindas que casi parecían demasiado preciosas para comer. Tomé una pequeña galleta de oso y me la llevé a la boca. Rico aroma a mantequilla. Dulzura perfecta sin ser empalagosa. Crujiente y delicada. Bueno, preguntó nerviosamente. Están deliciosos. La elogié sinceramente. Podrías trabajar como chef de postres en un restaurante con estrella Michelin. Toda su cara se puso roja por el cumplido. Bajando la cabeza, murmuró suavemente, me alegra que te gusten. No es solo que me gusten. La miré seriamente. De verdad me encantan. Sus mejillas se pusieron instantáneamente más rojas como manzanas maduras. Ah, claro. Saqué un elegante recipiente de comida del coche. Un regalo a cambio. Mi chef preparó esto, albóndigas de cabeza de león con huevas de cangrejo. ¡Guau! Abrió el recipiente y un rico aroma sabroso llenó el aire de inmediato. Este es mi plato favorito, como lo supiste, adiviné. Una vez más activé mi excusa universal. En realidad, la había oído mencionarlo casualmente durante una llamada telefónica con su madre la última vez que la llevé a casa. Detalles. El mejor movimiento final de un hombre. La emoción brilló en los ojos de Leticia. Isen, eres tan dulce. Promedio, promedio. Solo el tercero en el mundo, respondí con suavidad. Soltó una carcajada alegre. Justo en ese momento, su gato Bagdad salió con gracia del patio. El gato me lanzó una mirada orgullosa y desdeñosa antes de frotarse elegantemente contra la pierna de Leticia. Casi en el mismo instante, mi perro idiota Richie de alguna manera logró golpear la ventana. Cambió dentro del coche él solo y se lanzó como un misil. Luego con la velocidad del rayo cargó directamente hacia Lucky y Slurp. Un enorme lametón justo en la cara del noble gato. La situación se convirtió instantáneamente en un caos. Lucky parecía completamente traumatizado. Todo su pelaje explotó hacia afuera mientras siseaba amenazadoramente. Mientras tanto, Richie actuaba como un tonto enamorado dando vueltas alrededor del gato sin parar con la cola meneándose salvajemente mientras hacía ruidos ridículos de quejidos. Richie, vuelve aquí, grité riendo sin poder evitarlo. Leticia también se agachó para calmar a su señor felino. Lo siento, me disculpé rápidamente. La personalidad de mi perro es un poco, demasiado entusiasta. Está bien. Leticia acarició suavemente el pelaje de Lucky y me miró con una sonrisa. Honestamente, creo que en realidad se llevan bastante bien. Miré al perro idiota que saltaba salvajemente y al gato tsundere que parecía disgustado pero aún se negaba a alejarse. Entonces asentí profundamente en señal de acuerdo. Aparentemente, nuestras mascotas se habían convertido en almas gemelas antes que nosotros. Los dos simplemente nos agachamos allí al borde de la carretera, observando el absurdo caos de perros y gatos mientras nos sonreíamos. La puesta de sol nos bañaba en una cálida luz dorada, extendiendo nuestras sombras por el suelo. Probablemente así se veía la felicidad pacífica. Desafortunadamente, siempre había gente que carecía de modales básicos lo suficiente como para arruinar el ambiente. Un Bentley negro se detuvo lentamente a nuestro lado. Lentamente a nuestro lado. La ventanilla del coche bajó, revelando el rostro sombrío de Ezequiel. En el momento en que nos vio a Leticia y a mí agachadas juntas con tanta intimidad, sus ojos se volvieron instantáneamente venenosos como los de una serpiente. Leticia, dijo con voz sombría, ¿por qué estás con él? Capítulo 12. La voz de Ezequiel irrumpió en la cálida atmósfera entre nosotros como un bloque de hielo. Leticia se puso de pie y lo saludó cortésmente pero distantemente. Hermano Ezequiel. ¿No te dije que te mantuvieras alejada de él? La mirada de Ezequiel se clavó en mí, aunque sus palabras iban dirigidas a Leticia. ¿Sabes siquiera qué clase de persona es? Lo sé muy bien. Leticia dio un pequeño paso adelante, protegiéndome sutilmente detrás de ella mientras hablaba con firmeza. Isen es mi amigo. Esa frase otra vez. Mi corazón se sintió cálido al instante. Tener un pequeño ángel protegiéndome.
No es una mala sensación en absoluto. Amigo. Ezequiel se burló mientras salía del coche. Leticia, eres demasiado ingenua. Solo se está acercando a ti por el poder de tu familia. Quiere usarte contra mí y contra la familia Su. Se giró hacia mí con odio ardiendo en sus ojos. Isen, realmente te subestimé. Pensé que eras solo un idiota nuevo rico sin cerebro. No esperaba que usaras trucos tan baratos. Me limpié la oreja casualmente. ¿Terminaste?, pregunté con pereza. Si has terminado, date prisa y vete. Quedarte aquí perjudica la apariencia de la ciudad. Tú. El rostro de Ezequiel se puso verde de rabia. Ezequiel. Leticia frunció el ceño, con un genuino disgusto en su voz. Por favor, muestra algo de respeto. Isen no es el tipo de persona que dices que es. Y además, este es mi asunto personal. No parece tener nada que ver contigo. Ezequiel se quedó sin palabras al instante. Siempre había actuado como el hermano mayor protector de Leticia, disfrutando de su admiración y dependencia. Nunca se había imaginado que algún día ella le hablaría así por otro hombre. Leticia, hago esto por tu propio bien, dijo con dolor. Te ha engañado. Aparte de tener algo de dinero sucio, ¿qué tiene este hombre? Es un perdedor ignorante que solo sabe comer, beber y perder el tiempo. No es cierto, replicó Leticia de inmediato. Entiende de música y poesía. Me cuenta historias históricas que nunca antes había oído. Es gentil y amable, y recuerda lo que me gusta comer. No es un perdedor en absoluto. La voz de la chica era nítida y clara, cada palabra llena de feroz protección. Me apoyé en el coche con los brazos cruzados, escuchando cómo me defendía como una gallina que protege a sus polluelos, enumerando mis buenas cualidades una tras otra. Este sentimiento honestamente se sentía incluso mejor que ganar 100 millones. Ezequiel estaba completamente estupefacto. En su recuerdo Leticia siempre había sido la niña dulce y obediente que lo seguía llamándolo ese. ¿Desde cuándo se había vuelto tan mordaz? ¿Y las cosas que decía eran ciertas? Isen entendía la música poesía imposible. Leticia, tú. Basta. No podía escuchar más. Si seguía alabándome así, temía proponerle matrimonio en ese mismo instante. Di un paso adelante, tirando suavemente de Leticia detrás de mí mientras miraba a Ezequiel directamente. Ezequiel, déjame corregirte algunas cosas. Primero, no soy ignorante. Simplemente no me interesa ganar dinero. Porque ya tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Segundo, no solo como, bebo y me divierto. Estoy experimentando la vida. Si la vida solo girara en torno a las ganancias y los planes, ¿no sería insoportablemente aburrida? Y tercero. Hice una pausa, luego rodeé con un brazo el hombro de Leticia y la atraje suavemente a mi abrazo. Su cuerpo se tensó un instante antes de relajarse obedientemente contra mí. Bajé la cabeza para mirarla. Mi mirada era tan dulce que casi la derretía. No tienes permitido tocarla. Entonces levanté la cabeza de nuevo. La calidez desapareció instantáneamente de mis ojos, reemplazada por una frialdad afilada como una hoja desenvainada apuntando directamente a Ezequiel. Si la vuelves a molestar, te garantizo que en 3 días no quedará ningún grupolín en la ciudad H. Mi voz no era fuerte. Pero tenía una presión innegable. Ezequiel se estremeció visiblemente por mi presencia e inconscientemente dio un paso atrás. Miró a la chica en mis brazos, su rostro sonrojado por la timidez, pero lleno de absoluta confianza en mí. Luego miró mi calma y mi aparente autocontrol. Un fuego venenoso llamado celos estalló salvajemente dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué este perdedor al que una vez pisoteó bajo sus pies podía ganarse la persistente obsesión de Margarita? Y ahora también la protección incondicional de Leticia. Se negaba a aceptarlo. Capítulo 13. Isen, ¿quién demonios te crees que eres? ¿Crees que la ciudad H pertenece a tu familia? Gritó Ezequiel, tratando de sonar intimidante a pesar de que claramente le faltaba algo. Confianza. Más o menos. Me encogí de hombros. En otros 6 meses,
Una vez que esas empresas de Internet y biotecnología en las que había invertido casualmente salieran a bolsa, decir que H-Serie me pertenecía ni siquiera contaría como presumir. Obviamente, Ezequiel tomó mis palabras como una broma absurda. Bien, esperaré y veré. Me señaló con ferocidad. Me encantaría ver cómo haces desaparecer al grupo Lin. Y a ti también, Leticia, te arrepentirás de esto. Después de lanzar esa amenaza, saltó de nuevo a su coche y se fue a toda velocidad presa del pánico. Como un perro con la cola entre las patas. En el momento en que se fue, Leticia finalmente se dio cuenta de que todavía estaba en mis brazos. Su cara se puso roja como un tomate. Intentó alejarse, pero apreté mis brazos a su alrededor. No te muevas. Bajé la cabeza y susurré suavemente junto a su oído. Las puntas de sus orejas se pusieron visiblemente rojas a una velocidad asombrosa. Gracias, dije seriamente mientras la miraba a los ojos. Ser protegida sin reservas. Esta era la primera vez en mis 2 vidas que había experimentado algo así. Yo realmente no hice nada, murmuró tímidamente, incapaz de sostener mi mirada. Para mí, todo lo que hiciste significó el mundo. Demasiadas palabras dulces se vuelven cursis. Pero en este momento era lo más sincero que podía decir. El cuerpo de Leticia se relajó por completo mientras se apoyaba completamente en mí. El aroma de gardenias de su cuerpo se mezcló con la fragancia de su champú creando un olor que me hizo sentir extrañamente en paz. Abrazarla así se sentía como si tuviera el mundo entero en mis brazos. Después de un largo rato, finalmente levantó la cabeza de mi pecho. Sus ojos de ciervo brillaron intensamente mientras me miraba. Isen. Mi mamá dice que deberíamos entrar a cenar. El repentino cambio de ambiente ocurrió tan rápido que mi cerebro casi colapsó. Tu mamá sí. Ella asintió como si fuera completamente natural. Ella vio todo desde detrás de la ventana hace un momento. Dijo que ya que nos estamos abrazando así, deberías asumir la responsabilidad como corresponde. Así que deberías entrar y hacer oficial la relación durante la cena. Me quedé sin palabras. Tía, eres un verdadero apoyo enviado del cielo. Siguiendo a Leticia Mo, entré en la casa de la familia Mo por primera vez. La casa estaba decorada en un estilo tradicional chino, elegante y clásico, con un ligero aroma a sándalo que flotaba en el aire. Los padres de Leticia estaban sentados solemnemente en el sofá de la sala, ambos mirándome fijamente. El ambiente se sentía exactamente como un juicio en un juzgado. Buenas noches, tío y tía. Me armé de valor y les entregué el recipiente de comida que había traído. La madre de Leticia lo abrió para echar un vistazo y su expresión se suavizó un poco. Al menos lo pensaste. Mientras tanto, el padre de Leticia se ajustó las gafas y me examinó con atención. Isen, tienes razón, he oído hablar de ti. El exyerno de la familia Su. Últimamente eres bastante famoso en la ciudad H, ¿no? Me halagas, tío. Todo es solo reputación vacía, respondí modestamente. ¿Reputación vacía? El padre de Leticia resopló fríamente. Gastar 20 millones en un cuenco para perros no es precisamente reputación vacía. Al instante perdí la capacidad de hablar. Aparentemente, mis logros legendarios ya se habían extendido por los círculos sociales de los padres también. Papá, protestó Leticia con tristeza mientras corría a abrazarle el brazo y actuar de forma tierna. Deja de asustarlo. Isen es realmente maravilloso. Una hija era realmente la debilidad de su padre de una vida pasada. La severidad en el rostro del padre de Leticia se suavizó visiblemente. Si es bueno o no, no se determina solo por las palabras. Me miró seriamente. Los jóvenes con dinero tienden a perderse fácilmente. No me importa qué clase de persona solía ser. Pero si alguna vez te atreves a lastimar a nuestra Leticia, te garantizo que no podrás quedarte en la ciudad H. Ahora bien, esta amenaza estaba a años luz de los patéticos intentos de Ezequiel. Enderecé mi postura y le hice una reverencia sincera. Por favor, no te preocupes, tío. Nunca lo haré. Jamás la lastimaría. Solo la consentiría demasiado.
Capítulo 14. La cena en casa de la familia Mo fue probablemente la comida más estresante que he tenido en mis 2 vidas. Aunque el padre de Leticia mantuvo un semblante severo todo el tiempo, su madre era increíblemente entusiasta, llenando constantemente mi plato y preguntándome si estaba lo suficientemente caliente, lleno, cómodo. Me trató incluso con más cariño que mi propia madre. Mientras tanto, Leticia se sentó a mi lado, mirándome de reojo de vez en cuando antes de bajar la cabeza y sonreír para sí misma en secreto. Al final de la comida me sentí menos como un invitado y más como un cerdo oficialmente sellado esperando una fecha propicia para ser enviado al matadero. No. Al altar del matrimonio. Después de la cena, el padre de Leticia me llamó al estudio y jugó una partida de ajedrez conmigo. Su estilo era agresivo y dominante, cada movimiento rebosaba de intención asesina. Mientras tanto, yo contrarrestaba con calma cada ataque, defendiéndome a la perfección sin dejar aberturas. Cuando terminó la partida ninguno de los dos había ganado. Por primera vez, el padre de Leticia me miró con un rastro de aprobación. Tu temperamento es bastante estable. Levantó su taza de té lentamente. Consentimos demasiado a Leticia cuando era niña. Es pura de corazón como una hoja de papel en blanco. Si te la confío, no la hagas llorar. No lo haré. Hice la promesa de nuevo. Cuando salí de la residencia Mo ya eran las 10 de la noche. Leticia me acompañó hasta la entrada. Bajo la luz de la luna, su rostro se veía suave y hermoso como una pintura. Mi papá no te hizo las cosas demasiado difíciles, ¿verdad?, preguntó suavemente. No. Sonreí. Solo me dijo que te tratara bien. Extendí la mano y le toqué suavemente la nariz. Entonces, señorita Leticia, ¿estaría dispuesta a darme la oportunidad de tratarla bien por el resto de mi vida? 2 brillantes rubores florecieron instantáneamente en sus mejillas. Asintió tímidamente, su voz más suave que el zumbido de un mosquito. MHM. Mi corazón tembló. Incapaz de resistir más, bajé la cabeza y la besé en los labios. Eran exactamente como los había imaginado, suaves, dulces, con un ligero sabor a galletas. El beso fue ligero y delicado, pero me golpeó como una corriente eléctrica. Justo en ese momento sonó una llamada telefónica que me arruinó el ánimo. Cole. Joven maestro Chan. Explotó. Todo explotó, gritó incoherentemente. ¿Qué explotó? Me aparté a regañadientes de esa suave dulzura. El precio de nuestras acciones. Explotó, rugió Ko por teléfono. Esa compañía de videojuegos que me dijiste que adquiriera, la que estaba prácticamente en bancarrota, acaba de lanzar un nuevo juego. Se convirtió en una sensación nacional de la noche a la mañana. Nuestras acciones alcanzaron el límite diario al instante. Se multiplicaron por 10. 10 veces. Joven maestro Chan. Hice una pausa por un momento. Ah, claro. Ese juego. Kings. En aquel entonces, simplemente noté que la compañía estaba cerca del colapso. Le dije casualmente a Ko que lo comprara, invertí algo de dinero y me olvidé del asunto. No esperaba resultados tan rápidos. Lo tengo, respondí con calma. Tú solo, lo tienes. Ko le parecía estupefacto. Joven maestro Chan, esos son decenas de miles de millones. ¿De verdad son decenas de miles de millones tanto?, pregunté. Luego bajé la mirada hacia la chica en mis brazos, sus mejillas rojas, sus ojos soñadores y aturdidos. Ella era mi verdadero tesoro invaluable. No me molestes con asuntos menores como este en el futuro. Colgué directamente. Estoy ocupado saliendo con alguien. Al otro lado de la llamada, Ko estaba allí sosteniendo el teléfono mientras su alma se alejaba en el viento. Decenas de miles de millones se consideraba un asunto menor. Una vez más, la pobreza había limitado su imaginación. Naturalmente, la noticia se extendió por todas partes casi de inmediato. Ethan convierte todo en oro como convertirse en multimillonario acostado. Ethan no despertó hoy, pero su patrimonio neto volvió a aumentar. Un tema absurdo de tendencia tras otro dominaba completamente Internet.
Me había transformado por completo del gigoló que vivía a costa de su exesposa en el dios de la inversión y un misterioso titán financiero a los ojos de todos. Innumerables periodistas financieros querían entrevistas. Innumerables magnates de los negocios querían contactos. Todos ellos fueron bloqueados por Koo. Mi respuesta a cada solicitud consistía en una sola frase: no tengo tiempo. Estoy ocupado con citas. Esas pocas palabras fueron más destructivas que cualquier propuesta comercial jamás escrita. Porque instantáneamente encendieron otro tema de tendencia masivo: Friend. Todo Internet comenzó a tratar de averiguar qué diosa celestial había logrado domar a este monstruo. En poco tiempo, alguien descubrió la identidad de Leticia Moo. Hija del grupo Moo. Estudiante destacada en una prestigiosa universidad. Una hermosa hada con cerebro y bondad. ¡Santa mierda! Así es como luce una pareja poderosa. Se ven antecedentes familiares, talento. Combinan perfectamente en todas las categorías. Estoy desconsolado, pero acepto completamente mi derrota. Solo un hada como esta merece nuestro hit en Internet. Se inundó de bendiciones y felicitaciones. Mientras tanto, dentro de la oficina del presidente del grupo Su, Margarita Su miraba fijamente la foto en su teléfono que mostraba a Leticia y a mí besándonos bajo las farolas. Sus dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En la fotografía, el hombre era guapo, la mujer radiante. La escena era tan hermosa que parecía una pintura al óleo. Y su corazón se sentía como si una mano invisible lo hubiera agarrado violentamente, apretándolo hasta que apenas podía respirar. Capítulo 15. Arrepentimiento. Margarita se hizo esa pregunta. Y la respuesta fue sí. Sí, se arrepentía. Desde el mismo momento en que firmé el acuerdo de divorcio sin la menor vacilación, ya había comenzado a arrepentirse. Pero su patético orgullo nunca le permitió admitirlo. Pensó que solo estaba fingiendo hacerme el difícil. Pensó que mientras se diera la vuelta, volvería corriendo a su lado moviendo la cola como antes. Pero se equivocó. No solo nunca regresé, sino que me levanté de una manera que ella era completamente incapaz de comprender. Tan alta que ahora solo podía mirarme desde abajo. Y a mi lado ya había otra chica. Una mucho más dulce. Mucho más capaz de apreciar mi amor. Margarita abrió un cajón. Dentro había una cajita. En su interior descansaban un par de gemelos de hombre. 3 años antes los había comprado anónimamente en una subasta como regalo para nuestro aniversario de bodas. Pero ese mismo día una llamada de Ezequiel la había hecho olvidarlo por completo. Y los gemelos permanecieron allí abandonados en el cajón durante 3 largos años. Igual que ese amor tardío que nunca confesó. Y ahora nunca tendría la oportunidad de confesarlo. Tomó su teléfono y marcó un número que sabía de memoria. El tono de llamada resonó durante un buen rato antes de que alguien finalmente contestara. Sí, era mi voz. Perezosa y relajada como la de alguien que acaba de despertar. Soy yo. La voz de Margarita sonaba ronca y agotada. Oh, presidente Su. Mi tono era completamente indiferente, como si estuviera hablando con un socio comercial cualquiera. ¿Necesitas algo? Yo. Quería decir algo. Pero se dio cuenta de que miles de palabras se le habían atascado en la garganta. Decir lo siento. Demasiado vacío. Decir lo lamento. Demasiado ridículo. Decir empecemos de nuevo. No tenía derecho a decir eso. Si no es nada importante, cuelgo. Mi novia todavía me está esperando para desayunar. Mi paciencia era casi nula. Espera. Gritó apresuradamente. Isen, yo, solo quería preguntarte algo. ¿Alguna vez me amaste? Aunque solo fuera un poco. Hacer esa pregunta había consumido casi todas sus fuerzas. Era como una prisionera esperando una sentencia. Conteniendo la respiración mientras esperaba mi respuesta. Al otro lado de la llamada, había silencio. Cada segundo parecía un siglo entero. Justo cuando pensó que no iba a contestar, dejé escapar una leve risa. Margarita, ¿alguna vez has oído hablar del gato de Schrödinger? Se quedó paralizada. Antes de que se abra la caja,
el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Existe en una superposición de posibilidades. Mis sentimientos por ti eran los mismos. Antes de que me pusieras delante ese acuerdo de divorcio, antes de que abrieras esa caja llamada, el fin, tal vez sí existían. Mi voz era tranquila. Tan tranquila que sonaba cruel. Pero ahora la caja ya se había abierto. Hice una breve pausa. Luego di el veredicto final. El gato murió. Después colgué. Margarita sostuvo el teléfono mientras se desplomaba lentamente sobre el frío suelo de la oficina. Y finalmente, las lágrimas rompieron la última represa que las contenía. Acostada en un rincón de esa enorme oficina vacía, lloró amargamente como una niña abandonada por el mundo entero. Porque al fin lo entendió. Me había perdido por completo. Ella misma había matado al gato que una vez la miró con amor absoluto en sus ojos. Capítulo 16. Millas vida finalmente volvió a la normalidad. O mejor dicho, entró en el tipo de vida que siempre había soñado. Todas las mañanas desayunaba con Leticia. Después la acompañaba a clase o leíamos juntas en la biblioteca. Al mediodía disfrutaba de comidas preparadas con esmero por chefs expertos en las 8 grandes cocinas tradicionales. Por las tardes hacía ejercicio, nadaba, jugaba con el perro y sacaba a pasear al gato. Por la noche jugaba al ajedrez y charlaba con el padre de Leticia o me acurrucaba junto a ella en el sofá viendo películas antiguas. Bajo la dirección de Co, mi empresa prosperaba día tras día, creando continuamente nuevas leyendas financieras. Tras perder el proyecto de la familia Tang, el grupo Lin sufrió golpe tras golpe. Su cadena de capital acabó colapsando y finalmente se declararon en bancarrota. El propio Ezekiel Lin acabó en prisión por fraude comercial y competencia desleal. Todo sucedió casi exactamente igual que en la novela original. Y, sin embargo, al mismo tiempo, de forma completamente diferente. Porque esta vez ya no era el personaje secundario pisoteado por todos. Era el jugador que observaba el tablero de ajedrez desde lo alto de las nubes, sonriendo mientras movía las piezas. En cuanto a Margarita, no había sabido nada de ella en mucho tiempo. Solo ocasionalmente veía informes de noticias financieras que decían que el grupo Su había perdido varias oportunidades importantes debido a malas decisiones que causaron que su valor de mercado se redujera considerablemente. Ella seguía siendo la fría e intocable CEO. Pero en ese rostro gélido ya no parecía haber ni el más mínimo rastro de una sonrisa. Ese día Leticia y yo caminábamos por la playa. El sol poniente teñía el mar de oro mientras las gaviotas graznaban a lo lejos. Richie y Lucky corrían y jugaban por la arena en perfecta armonía. Isen. De repente, Leticia se detuvo y me miró. Casémonos. Sus ojos reflejaban la puesta de sol dorada que brillaba incluso más que las estrellas. Me quedé completamente congelado. ¿No se suponía que el hombre era el que proponía? ¿Has pensado bien esto? Sí. Asintió con firmeza. No quiero esperar más. Quiero despertarme cada mañana y que la primera persona que vea seas tú. Quiero que tu nombre esté en el registro de mi familia. La miré mientras una calidez indescriptible llenaba mi pecho. Qué afortunado era de haber conocido a una chica tan pura, apasionada y valiente. Lentamente me arrodillé sobre una rodilla y saqué una pequeña caja de terciopelo de mi bolsillo. Dentro había un anillo que había estado preparando durante mucho tiempo. Leticia, aunque me robaste la frase de la propuesta, todavía quiero pedírtelo como es debido. La miré y sonreí suavemente. ¿Te casarías con un tipo como yo, un rey de las mentiras profesionales que a veces es un poco malo? Ella sonrió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y asintió repetidamente. Sí, acepto. Deslicé el anillo en su dedo. Luego me puse de pie y la abracé con fuerza. A lo lejos, el sol desapareció lentamente bajo el horizonte, dejando el cielo cubierto de nubes rojas y doradas. Y en ese momento comprendí algo. La verdadera felicidad no se trata de poseer el poder de destruir el mundo. Ni se trata de tener una riqueza mayor que la de toda una nación. La verdadera felicidad es vivir la vida como quieres vivirla. Tener la comida que quieres comer. El vino que quieres beber. El paisaje que quieres admirar.
Y alguien a quien quieras amar. Con eso es más que suficiente.